otro escalón más en los cálculos es la composición centesimal. Como su nombre lo indica, es la cantidad porcentual de cada elemento que existe en una molécula, ¿ok? Entonces vamos a eso. ¿Cómo determino la composición centesimal de una molécula? Sencillito. Lo primero que deben hacer es determinar la masa molecular, ¿ok? Fíjense que estoy tomando los mismos ejemplos que hemos venido trabajando. Luego voy a determinar la cantidad que hay de cada uno de ellos únicamente empleando esta parte de acá. ¿Ok? Porque aquí recojo la información de lo que hay de cada elemento en la molécula, ¿ok? Entonces, voy a hacer mi cálculo. Dijimos que era un porcentaje, así que el cálculo es sencillito. Esto es igual a ¿qué? Déjenme ponerlo un poquito más abajo para que no se confunda con el de arriba. Entonces, esto lo vamos a hacer para cada uno de los elementos que se encuentran en la fórmula, ¿ok? Voy a colocar arriba de la fracción, porque siempre es el mismo esquema, arriba de la fracción voy a colocar la cantidad final que tengo de cada elemento en la molécula. Esa cantidad final es lo que aparece reflejado en esta parte. Si siguen los pasos a paso de lo que yo estoy haciendo, no van a equivocarse, ¿ok? En este caso de hidrógeno tengo 2 gramos mol, ¿ok? Y lo voy a dividir esa cantidad entre el total que tengo de la molécula. ¿Cuánto es el total? La masa molecular, es decir, 18. Y como es un cálculo porcentual, ¿ok? Lo que me queda aquí por hacer es multiplicar por 100. Fíjense que esto se va con esto porque las unidades son las mismas y el número que queda aquí es adimensional porque lo que estoy determinando es un porcentaje. Esto da, creo que es 1,1. Vamos a ver. $11,11. Y aquí colocamos por ciento. Como son porcentajes, yo recomiendo que siempre utilicen dos decimales, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con el oxígeno. Vuelvo a escribir mi línea de fracción y por, ¿ok? Que voy a colocar ahora aquí arriba la cantidad total que tengo en la molécula de oxígeno, que es 16. Entonces aquí sería 16 gramos mol, ¿ok? Y abajo coloco la cantidad total que tengo de la molécula, que es la masa molecular, aquí sería 18 por 100. Y esto debería dar 88,89%. Recuerden que tenemos que, para que se hagan los cálculos un poquito más llevaderos, más sencillos, porque van a ser muchísimos cálculos, simplificar las cantidades lo más que se pueda. Debemos valernos mucho de la aproximación. Cada vez que tengan un número, ¿ok?, al que quieran aproximar y el que está al lado es mayor a 5, ¿ok?, o mayor o igual a 5, el número asciende a su inmediato superior. Es decir, en este caso, si sacan la cuentica en la calculadora, les va a dar 88,888888. Pero como yo estoy diciéndoles que necesitan solo 2 decimales, entonces colocan 88,8 y el último número, que va a ser el último decimal, es el que van a aproximar. En este caso, como el número que está al lado del 8 es 8, que es mayor que 5, entonces el número que voy a colocar aquí asciende a su inmediato superior, que es 9. ¿Okay? Si se fijan, cuando saco la cuenta aquí, si sumo los porcentajes, esto me debe dar 100 y efectivamente me da 100. ¿Por qué me da 100? Porque esta molécula está formada nada más por 2 elementos y cada uno de ellos va a aportar una cantidad que va a sumar el 100%. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con el sulfato de aluminio. Igualmente aquí coloco aluminio, lo voy a hacer un poquito más rápido, azufre y oxígeno. ¿Ok? ¿Qué voy a emplear? Solo lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, de aluminio tenemos en total en la molécula 54 gramos mol. Aquí van por 100. Y de
¿Cuánto es ese 54? Del total, que es 342. Se me van las unidades. Voy con el azufre, voy a ponerlo más derechito. 96 gramos mol. 342 gramos mol por 100. Y del oxígeno, 192, 342 gramos mol por 100 gramos mol. Fíjense qué debería pasar. El porcentaje más alto debería estar reflejado en el oxígeno, porque es el que tiene mayor cantidad, seguido del azufre y seguido del aluminio. Tienen que estar muy pendientes también de eso, porque cuando los porcentajes les den raros, ¿okay?, o no les cuadren a 100 al final, es porque cometieron algún error. Entonces fíjense que hay que ir pasito por pasito, ¿ok? Vamos a ver cuánto dan cada uno de estos porcentajes para que vean que estoy en lo correcto. Este da... Ay, ¿qué es esto? Este da 15. Este da 15,7894 y un poco de números. Fíjense que, como les dije que son solo dos decimales, ese 8, como tiene al lado un 9, sube a su inmediato superior, que es 9. Vamos con el otro. Este da 20,0701. Entonces esto da 20,07. Porque el número que está al lado del 7 es un 0, no le pasa nada. Voy con el último. Este da 56,14%. El número que está al lado del 4 es 0, por lo tanto se queda así. Y efectivamente, como les había dicho, el mayor porcentaje recae aquí porque es el que se encuentra en mayor cantidad en la molécula, seguido del azufre y por último el aluminio, ¿ok? Ya terminamos entonces lo que es composición centesimal. ¿Para qué se emplea la composición centesimal? Primero que todo, para saber el porcentaje de cada elemento que existe en una molécula. Y el segundo cálculo, que es bien importante y que se hace a partir de él, es para determinar, o sea, para ir de atrás hacia adelante. Si me dan los porcentajes de cada elemento de una molécula, yo puedo determinar cuál es la fórmula de esa molécula, con todos los numeritos que tiene abajo, o sea, es decir, con todas las cantidades de átomos de cada uno de esos elementos que existen, que es lo último que vamos a ver por ahora, que es la determinación de fórmula empírica y fórmula molecular. Muy bien, el último cálculo o el último escalón que vamos a trabajar para poder hacer los ejercicios en forma de estequiometría es el cálculo de fórmula empírica y molecular, que era lo que les estaba diciendo anteriormente. La composición centesimal me permite realizar cálculos matemáticos para poder escribir la fórmula molecular de un compuesto, ¿ok? Les voy a decir rapidito el enunciado de esto, que no lo copié aquí por cuestiones de espacio, ¿ok? En un análisis experimental se obtuvieron los siguientes resultados a las pruebas. La fórmula tiene 40% de carbono, 6,66% de hidrógeno y 53,33% de oxígeno. Se sabe que la masa molecular de la fórmula molecular es 180 gramos sobre mol. Determine la fórmula empírica y molecular del compuesto. Las fórmulas empíricas son, como su nombre lo indica, son fórmulas no desarrolladas o fórmulas sencillas, también se les dicen, también se consiguen en la literatura como fórmulas sencillas. Mientras que las fórmulas moleculares, recuerden que hemos estado asociando todos los conceptos a masa, masa atómica, masa molecular. Las fórmulas moleculares son las fórmulas reales de las moléculas, cómo están en realidad constituidas, ¿ok? Entonces, hay una serie de cálculos que me permiten establecer o llegar a escribir la fórmula molecular de un compuesto, pero para poder hacerlo debo pasar antes por la fórmula empírica. Esto es una receta de cocina, muchachos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer? Van a tomar cada uno de los elementos, ¿ok? Carbono,
hidrógeno y oxígeno. Generalmente, cada vez que les dan este tipo de ejercicios, ¿ok? Les dan los datos, es decir, le dan los porcentajes de cada uno de los elementos en el orden en el que se escribe en la molécula, ¿ok? Entonces traten de seguir eso, no empiecen por el oxígeno, no, traten de hacerlo por el orden que les da el ejercicio, ¿okay? Si el ejercicio les dice, por ejemplo, que es hidrógeno, oxígeno y después el carbono, entonces primero hacen el cálculo de hidrógeno, luego oxígeno y por último el carbono, ¿ok? Eso es lo que quiero decir. Vamos a tomar cada uno de los elementos, ¿sí? Y vamos a colocar el porcentaje que nos dan de cada uno en el numerador. En este caso, 40, 6,66 y 53,33. Fíjense que no coloco el porcentaje, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir a cada uno de esas cantidades entre la masa atómica de cada uno de esos elementos. Entonces, en el caso del carbono es 12,0 algo, es 12. En el caso del hidrógeno, ¿ok? Es 1, como ya habíamos dicho. Y en el caso del oxígeno, ya también habíamos dicho que era 16, ¿ok? En este tipo de ejercicios no se colocan las unidades. ¿Por qué no se colocan? Porque al final, con todos los cálculos que se deben hacer, las unidades se pierden, ¿ok? No los quiero enredar con eso. De todas maneras, el que quiera ahondar un poquito en ese tema, yo con mucho gusto se los puedo explicar, o de repente se los explico en el encuentro con Classroom, con Google Meet, pero por cuestiones de tiempo y para no hacer el video tan largo, créanme, muchachos, que las unidades se les van a ir en algún momento, ¿ok? Confíen en mí que eso es así. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Divido, ¿sí? Con la calculadora que me trajo el asistente. Ya va. Esto me da 3,33. Este me va a dar 6,66 porque cualquier número dividido entre 1 es el mismo. Y este da 3,33 también. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Una vez que tengamos este primer resultado, vamos a dividirlos, ¿ok? A todos ellos entre el menor obtenido, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que de los 3 resultados, porque tengo 3 elementos, de los 3 resultados que obtuve, voy a dividir a todos esos resultados entre el menor. ¿Cuál es el menor de todos estos? Bueno, tenemos 2 que son iguales, que es 33,33. Eso quiere decir que todos los resultados los voy a dividir ahora entre 3,33. Esto me va a dar 1, esto me da 2 y esto me da 1, ¿sí? Una vez que hice este paso, que dividí todas las cantidades entre el menor, por eso es que las unidades se van, porque si esto tiene, cualquier unidad que tenga esto, entre la misma unidad, porque todos van a tener las mismas unidades, por eso es que se van. Y los numeritos que me quedan acá son adimensionales. Cuando los números que les queden aquí al final sean decimales, aproxímelos al entero, ¿ok? Porque ¿qué es lo que sigue luego de esto? Escribir la fórmula empírica. La fórmula empírica se simplifica con una F y una E y la escribimos en el orden en el que nos dieron los elementos, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Y vamos a colocarles las cantidades que obtuvimos acá al final. De carbono tengo 1, no hace falta que lo coloque. De hidrógeno tengo 2, ese sí lo debo colocar. Y de oxígeno tengo 1, no hace falta que lo coloque. Entonces, esto que obtuve aquí es mi fórmula empírica, ¿ok? Para hallar la fórmula molecular, ¿qué debo hacer? A la fórmula empírica le debo determinar la masa molecular, ¿ok? Vamos a hacer el cálculo acá arriba. Tenemos la fórmula empírica, ¿ok? Y vuelvo a separar, pero esta vez para determinar la masa molecular. Tengo un carbono, tengo 2 hidrógenos y tengo un oxígeno.
¿De dónde saqué esos números? De aquí. Un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. 1, 2 y 1. Y multiplico por su masa atómica. En este caso es 12, en este caso es 1 y en este caso es 16. Aquí me va a dar 12 por 1, 12, 2 por 1, 2 y 16 por 1, 16. Y si sumo, 6 más 4 son 10 y 1 más 1 son 2 y 1, 30. Esto da 30 gramos sobre mol. Recuérdense de las unidades, en el caso de que haya que colocarlas como este. ¿Ok? Ya determiné la masa molecular de la fórmula empírica, que es esta. Luego de hacer eso, para poder escribir la fórmula empírica necesito hallar el número n. El número n es la masa molecular de la fórmula molecular entre la masa molecular de la fórmula empírica. ¿Sí? ¿Cuál es la masa molecular de la fórmula molecular? La que me da el ejercicio, que es esta que está aquí. Entonces aquí colocaría 180 gramos sobre mol. Y abajo la fórmula, la masa molecular de la fórmula empírica. ¿Cuál es la fórmula empírica? Esta que está aquí. Por lo tanto, este cálculo que dice aquí es el que va abajo. Las unidades se me van porque el numerito que voy a obtener aquí es adimensional. El número n es igual a 60. No, ya va, creo que es 6. Creo que me equivoqué aquí, ya va. Efectivamente. Ajá. 6, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer con este número? Voy a multiplicarlo por la fórmula empírica, ¿ok? Para obtener la fórmula molecular. Es decir, voy a agarrar mi fórmula empírica y la voy a multiplicar por n. ¿Cómo es eso? Tengo CHO. Vamos a escribírselos para que vean de dónde sale mejor. CH2O por N, que en este caso es 6. ¿Sí? Entonces, 6 por 1 es 6. 6 por 2 son 12. Y 6 por 1 es 6. Y esto que tenemos aquí es la fórmula molecular. Y al saber un poquitico de biología nos damos cuenta que esto que determinamos aquí es la fórmula molecular de la ¿cómo se llama? Esa misma que tienen ahí ustedes, glucosa. Ya me acordé, la fórmula molecular de la glucosa. Bien, todos estos cálculos que ya hicimos es lo básico que necesitamos para enfrentarnos a los cálculos fuertes que vienen con las reacciones químicas, que eso lo vamos a ver en el próximo video, ¿ok? Les voy a adelantar de una vez que tenemos que irnos entrenando un poquito en el balanceo de reacciones, ¿ok? El balanceo de reacciones o ecuaciones químicas también se les llama, aunque el término ecuación está como que allí entredicho. El balanceo de reacciones es súper importante para realizar cualquier tipo de cálculos estequiométricos. En el aula virtual les dejo una herramienta para que vayan entrenándose con eso, para luego que lo que yo vaya a explicar y hacer en el próximo tema generador, nuestro último tema generador, lo puedan entender a cabalidad. Además, recuerden que tenemos nuestros encuentros sincrónicos y es muy, muy importante que asistan para que puedan entender todo esto de estequiometría, que es una parte muy, muy bonita de la química porque son muchísimos cálculos matemáticos y se ve la interrelación o la interdisciplinariedad de la materia o de la ciencia como tal. Así que chicos, no se asusten,
tienen ejercicios sencillitos porque son muy sencillos los cálculos y estoy segura que van a salir muy bien en su tema generador. Nos vemos en un próximo video.